En el año 710 d.C., una fuerza indomable cruzó el estrecho de Gibraltar, cambiando para siempre el destino de la tierra y de una ciudad que se convertiría en un faro de cultura y conocimiento en la Edad Media. Esta es la historia de la conquista de Granada. Únase a nosotros en un viaje a través del tiempo, donde las batallas, intrigas y maravillas arquitectónicas mostrarán cómo los musulmanes transformaron una pequeña ciudad en el corazón palpitante de Al-Ándalus. ¿Listos para descubrir un legado que aún vive en las piedras de la Alhambra? Comencemos en el año 710 después de Cristo. La península ibérica era un mosaico de reinos y tribus visigodas. Entre ellos, Granada era una ciudad próspera y culturalmente rica, situada en el sur, en lo que hoy conocemos como Andalucía. Los musulmanes cruzaron el estrecho, preparándose para la guerra. Su Majestad, nuestra fuerza militar es superior. No debemos temer a estos invasores. Sin embargo, otra opinión decía, Su Majestad, debemos ser cautelosos, su táctica militar es diferente a la nuestra. Cruzamos el estrecho en nombre de una causa justa. Alá nos guía, y con su ayuda venceremos. La batalla de Guadalete fue decisiva. Los musulmanes, con sus estrategias innovadoras y el liderazgo de Tarik ibn Ziyad, derrotaron al ejército visigodo. La ciudad de Granada, la joya del sur de Al-Ándalus, se convirtió en un centro de cultura y conocimiento bajo el dominio musulmán. Granada se convirtió en un centro de conocimiento, arte y cultura. La Alhambra, símbolo de esta época, aún se mantiene como testimonio de su grandeza. La conquista de Granada por los musulmanes marcó el comienzo de una edad de oro en la península ibérica, una época de convivencia y florecimiento cultural que dejó una huella imborrable en la historia de España. Después de la conquista, Granada comenzó a prosperar bajo el dominio musulmán. Se construyeron mezquitas, palacios y jardines, y la ciudad se convirtió en un centro de comercio y cultura. Granada se convirtió en un faro de conocimiento y cultura. Aquí, la poesía, la ciencia y la filosofía encontraron su hogar en los jardines de la Alhambra. Las palabras, florece como las rosas, la sabiduría es nuestro legado, se convirtieron en su lema. Bajo el dominio de la dinastía nazarí, Granada alcanzó su apogeo. La construcción de la Alhambra, el palacio fortaleza, simbolizaba la grandeza y esplendor de esta época. Cada elemento de este palacio debía reflejar la magnificencia de Al-Ándalus. Este palacio se convirtió en un legado eterno de Granada, que fue no solo un centro político y militar, sino también un lugar de intercambio cultural y religioso. Musulmanes, judíos y cristianos vivían juntos, compartiendo ideas y conocimientos. El año 1492. Durante siglos, la península ibérica, ahora conocida como España, estuvo dividida en reinos cristianos del norte. Ellos miraban con añoranza hacia el sur, donde las hermosas ciudades y las tierras fértiles de Al-Ándalus brillaban bajo el sol. Esta era la tierra de los moros musulmanes, que habían llegado desde el norte de África muchos años antes. La Reconquista, el intento cristiano de recuperar España, fue una lucha larga y violenta, donde generación tras generación luchó, impulsada por sus creencias y ambiciones. A finales del siglo XV, solo quedaba un reino musulmán, el Emirato de Granada. Esta pequeña pero orgullosa ciudad, con su magnífica capital, fue el último bastión de la civilización islámica en Europa occidental, pero su tiempo estaba llegando a su fin. En el norte, dos monarcas, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, unieron sus reinos a través del matrimonio. Ambiciosos, profundamente religiosos y dispuestos a hacer lo que fuera necesario, vieron en la conquista de Granada el último paso en la Reconquista, una oportunidad para crear una España unificada bajo la bandera del cristianismo. La caída de Granada se sintió mucho más allá de España. Fue más que una simple conquista, fue un símbolo de unidad y fuerza. Isabel era una política astuta y una negociadora experta, comprendiendo el poder de los símbolos y las grandes manifestaciones. Reunieron un poderoso ejército, equipado con los cañones más avanzados, lo que resultó decisivo en el asedio que se avecinaba. Dentro de las murallas de Granada, crecía un sentimiento de inquietud y temor. El reino, que una vez fue poderoso, se había convertido en una sombra de sí mismo, debilitado por conflictos internos y el agotamiento de recursos. El sultán Abu Abdalá, conocido como Boabdil, era una figura trágica.
¿Cómo puedo abandonar mi ciudad, mi pueblo, mi legado al enemigo? Pero, ¿podremos resistir un asedio a gran escala? Él sabía que Granada no podría soportarlo. En la primavera de 1491, el ejército cristiano apareció en el horizonte y comenzó a establecer campamentos fortificados alrededor de la ciudad, cortando sus suministros. Fernando, maestro en logística, creó una línea de campamentos fortificados alrededor de la ciudad, bloqueando su abastecimiento. Los cañones bombardeaban las murallas de la ciudad, convirtiéndolas en ruinas. Los defensores lucharon con valentía, pero las fuerzas enemigas superiores les dejaban pocas posibilidades. Boabdil aún vacilaba, esperando un milagro. El asedio duró varios meses. Los habitantes de Granada estaban hambrientos y exhaustos, suplicando a Boabdil que pusiera fin a su sufrimiento. Mi pueblo sufre, y estoy dividido entre mi deber y su bienestar. ¿Qué debo hacer? El tiempo se agotaba, y el sultán finalmente accedió a negociar. En enero de 1492, Boabdil, vestido con ropas de luto, salió del Palacio de la Alhambra por última vez para encontrarse con Fernando e Isabel en la llanura de la Vega, fuera de las murallas de la ciudad. Allí entregó las llaves de la ciudad, símbolo de su poder y del destino de su pueblo. Los estandartes cristianos se izaron sobre la Alhambra, y la multitud lanzó un suspiro de alegría. Para los cristianos, fue un momento de victoria. Para los musulmanes de Granada, un día de profunda tristeza. La caída de Granada marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia de España. Fernando e Isabel entraron en la ciudad con triunfo, comenzando inmediatamente a consolidar su control. Sin embargo, las promesas hechas a los musulmanes de Granada no siempre se cumplieron. Muchos fueron obligados a convertirse al cristianismo, y sus mezquitas se convirtieron en iglesias, lo que provocó resentimiento que condujo a rebeliones y expulsiones. El legado de la conquista de Granada tuvo un impacto enorme, no solo en España, sino en todo el mundo. Marcó el fin del dominio musulmán en la península ibérica y el ascenso de una España unificada como una gran potencia en Europa. Sin embargo, también condujo a la persecución y expulsión de judíos y musulmanes, despojando al país de su diversidad cultural e intelectual. El año 1492 fue un punto de inflexión en la historia mundial. Ese mismo año, Cristóbal Colón, financiado por Isabel y Fernando, cruzó el Atlántico en busca de una nueva ruta a las Indias Orientales, pero en su lugar descubrió América, dando inicio a una era de exploración, conquista y globalización que cambiaría el mundo. La caída de Granada y el descubrimiento de América fueron dos caras de la misma moneda, marcando el fin del viejo mundo y el amanecer de uno nuevo. La conquista de Granada sigue siendo un recordatorio del poder perdurable de la fe, la ambición y el afán humano de conquista. Es una historia de victorias y derrotas, de héroes y villanos, de promesas hechas y rotas, que continúa fascinándonos e inspirándonos, recordándonos la influencia duradera del pasado y los desafíos que enfrentamos hoy.